Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos en nombre del equipo técnico de Rediagro Agrorural a otro evento organizado para el fortalecimiento de capacidades de los productores. Esta tarde nos convoca nuestra unidad zonal Cajamarca con un evento muy interesante. En los miércoles de crianzas, miércoles ganaderos, nos toca hablar acerca de cuyes. Así que vamos a dar pase a la señorita Doris, que es nuestra compañera que se encuentra en la unidad zonal Cajamarca, para que haga la presentación del expositor que nos acompañará el día de hoy. Adelante, Doris, bienvenida. Sí, buenas tardes, señorita Sarita, buenas tardes a todos nuestros participantes, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes al curso virtual sobre crianza de cuyes. Este es el módulo 1. Estaremos tratando líneas y tipos de cuyes, instalaciones de producción, que debe estar a cargo de un importante médico veterinario. Luego estaremos haciendo la presentación respectiva, pero antes también queremos escuchar el saludo del jefe de la unidad zonal de Agrorural Cajamarca, al ingeniero Renan Rodríguez Ruiz, a quien le damos pase. Ingeniero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente saludar a todos los participantes a este curso virtual de crianza de cuyes. Espero que sea pues les sirva de mucho a todos los participantes, a todos los productores, ya que nosotros tenemos una secuencia de cursos, los cuales pues va a ser en provecho de todos los productores. En ese sentido, espero que se hagan las consultas necesarias a los expositores para que puedan ver la realidad y actualizar sus conocimientos para que puedan llevar a cabo cada uno en sus crianzas de sus cuyes. Eso sería todo, les doy la bienvenida. Gracias, ingeniero Renan. Bien, estamos todos listos ya para poder escuchar la ponencia en esta tarde, que estar a cargo del médico veterinario. Él es coordinador del Programa Nacional de Investigación en Cuyes de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca, el médico veterinario Amarante Nicolás Florián Alcántara. A cargo de él estará en este curso virtual, encargado, por supuesto, si hay preguntas. Yo creo que se pueden ir anotando para poder hacerlas al final, las preguntas, y él estará atento para poder responder a cada una de ellas. Vamos a presentar entonces, una vez más, reitero el nombre del médico veterinario, coordinador del Programa Nacional de Investigación en Cuyes de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca, al médico veterinario Amarante Nicolás Florián Alcántara, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor. Sí, adelante, doctor, lo escuchamos. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes con todas y todas. Para nosotros es un honor estar frente a ustedes para compartir los conocimientos generados en el INIA y que es bueno compartir con los productores, los alumnos y el público en general, ya que hoy por hoy la crianza de cuyes ya es una actividad productiva donde ya se genera los recursos económicos que puede vivir una persona, una familia. Ha pasado tanto tiempo y ahora ya es una actividad, como les digo, que mejora la familia, se tienen los recursos ya para otras actividades y eso nos orgullece y nos engrandece a seguir trabajando más en WIS. A continuación vamos a disertar ya el contenido de esta capacitación y van a disculpar porque estamos con un fuerte dolor de garganta. La gripe por Cajamarca nos está cayendo poco fuerte y está en proceso de recuperación.
tal vez no me falle y pueda terminar con la ponencia, ¿no? Ujú. El contenido de la capacitación del día de hoy es manejo tecnificado de cuyes, clasificación, pilares o técnicos. Vamos a hablar sobre instalaciones, donde va a ver los sistemas de crianza, el diseño de galpón, modalidades de crianza, que pueden ser en pozas, jaulas, los implementos que son los comederos, los bebederos, 8 pones y las líneas y tipos de quiz que tenemos, ¿no? Como, como Cajamarca, nosotros estamos mostrando acá un gráfico donde somos la región donde se consume y se produce la mayor cantidad de cuyes, ¿no? Cerca de 3.900.000 cuyes, esto según el censo del 2012, porque desde el 2012 a la fecha no tenemos censo agropecuario. Hay, hay una encuesta nacional agraria que hace proyecciones donde hace pocos meses estábamos en duda, donde decían que Cusco había subido a ser la primera región de producción de cuis, pero actualmente ya con las últimas proyecciones vemos que Cajamarca sigue siendo la región mayor productora de cuis. Después le sigue Ancash con un 12.4%, le sigue La Libertad, Junín, Cusco, Apurímac y así sucesivamente, ¿no? Hasta Ucayali, que ya está en selva, que es la parte más difícil de criar los cuyes, ¿no? Ustedes saben que por las condiciones ambientales que tiene la selva, no se puede criar mucho cuyes. En cambio, sí en toda la sierra, ¿no? Y digo, nosotros orgullosos de ser la primera región donde se consume y se produce la mayor cantidad de cuyes. Esto de acuerdo al censo del 2012, ¿no? Las proyecciones dicen que tenemos más o menos 22 millones de cuyes, ¿no? La importancia del cuy, ¿no? ¿Para qué se lo utiliza el cuy? Generalmente, ustedes saben que el cuy es un animalito que nos da carne, ¿no? Que es de alto proteico, tiene el 20.3%, ¿no? Tiene contenido alto de hierro, que es buena para mejorar la anemia en los niños especialmente, alta digestibilidad, la aceptación por la suavidad también es un carácter y su exquisito sabor, ¿no? Y como les digo, también es una fuente de producción de reproductores, ¿no? Hay ya muchas empresas donde se tienen cuyes, ¿no? Generalmente hablamos de Lima, por ejemplo, Pachacamac, hay una empresa o un productor que tiene cerca de 70.000 cuyes, ¿no? En Lima, en Pachacamac, se llama Yamocuy, de repente alguien o conoce, entonces una granja, miren, 70.000 cuyes es la granja más grande que hay acá en el Perú, ¿no? En Cajamarca tenemos también criadores de 3.000 reproductoras que están en este corredor de Crisnejas, San Marcos, Cajabamba, ¿no? Y hay pequeños también criadores, ¿no? Entonces, pero ya de cuyes se habla de sistemas productivos, ¿no? También podemos utilizar su estiércol, también es un excelente abono, ¿no? Porque tiene el nitrógeno que nosotros llamamos urea y que después del guano de la isla
lo tenemos al estiércol. Ya puede ser directamente o o después de un proceso que se llama la compostera, ¿no? También podemos utilizarlo ya, ¿no? Como mascotas, ¿no? Ahora ya tenemos los cuis tipo 3, que se lo exhibe generalmente en las ferias agropecuarias, ¿no? Entonces, un animalito que es del tipo 3, el pelo puede crecer hasta los 16 centímetros, ¿no? Es muy similar el pelo al de ser humano, se puede hacer tintes, se puede hacer brochas, se puede hacer las brochitas que utilizan las damas para el cutis, puede emplearse de repente para hacer almohadas. Entonces, este animalito, en lugar de tener de repente un perrito o un conejo, podemos tener un cuisito como mascota, ¿no? Entonces, esto también está de moda para quienes tengan niños o quieran tener este cuisito como mascota. También lo utiliza el cuy en las limpias, ¿no? Generalmente esto es una tradición que ha venido desde años remotos y se viene transmitiendo de generación en generación, y esto se lo utiliza, ¿no? Los cuis blancos o los cuis negros generalmente en las limpias de los enfermos, ¿no? Esto un poco relacionado porque nosotros tenemos dos energías, ¿no? Una positiva y una energía negativa. Cuando nosotros estamos malos, posiblemente estemos con energía negativa. Y esa energía negativa le transmitimos al cuisito, ¿no? Entonces ahí va a reflejarse el órgano que está afectado, ¿no? Ustedes conocen también, ¿no? Que, por ejemplo, cuando el niño está cojo, ¿no? ¿Con qué lo limpiamos? Con el huevo, con el periódico. Entonces, un estado fisiológico de presentar la energía positiva, negativa, ¿no? Entonces, cuando estamos alegres, cuando estamos todos atendiendo de repente la charla, estamos todos con una energía positiva. Pero si estamos no escuchando, durmiendo, entonces estaríamos con una energía negativa. Y esa energía transmitimos a través del cuy, ¿no? Entonces el curandero ya se encarga de ver el órgano que se encuentra afectado. Y el cuy ha sido llevado a otros países, generalmente a Europa. ¿Para qué? No para comerlos, ¿no? Sino para, primeramente, hacer los ensayos de los antibióticos, las hormonas, las enzimas, ¿no? Y después que hacen el ensayo en el cuy, en el ratoncito, en el conejo, recién pasan a ser utilizados en los humanos, ¿no? Para esto sirve la crianza de cuyes, ¿no? Entonces, tiene bastantes usos de nuestros hábitos, ¿no? Ustedes saben, en el aspecto social, ¿no? El cuy siempre se lo come en las fiestas patronales, en los cumpleaños, en los bautizos, ¿no? En las ceremonias, hasta para regalar al ingeniero, al veterinario que va a visitarlo, ¿no? Y para el profesor, para que no lo jale el alumno, ¿no? Entonces, para eso también sirven los cuisitos, ¿no? Anteriormente, miren, no hemos tenido grandes granjas y el cuisito servía como una caja pequeña, ¿no? Para venderlo, para comprar el cuaderno del niño, para comprar el azúcar, para comprar el pan, ¿no? Entonces el cuisito desde hace mucho tiempo está sirviendo todavía como la caja pequeña, ¿no? Es en el aspecto social que juega un papel muy importante en la crianza de cuyes. La clasificación. Acá ustedes están viendo la clasificación zoológica, pertenece al reino animal, a la rama vertebrados, a la clase mamíferos, al orden Rodentia, familia Caviae, género Cavia y especie Porcellus. Los nombres científicos es Cavia porcellus
y el nombre común que generalmente se lo conoce como cuy. ¿Y cuy por qué? ¿Qué hace el cuy cuando grita? Dice cuy, 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 cuy. Y de ahí el nombre de cuy. Cobayo, posiblemente porque dice que en sus, en sus, en su carne tiene partículas de cobalto y por eso cobayo, ¿no? Por eso se lo utiliza generalmente después de una pandemia, después de una enfermedad con cáncer, tomar el caldo de cuy, ¿no? Porque tiene buena proteína, posible estas particularidades, como tiene una enzima que se llama la asparginasa, que previene el cáncer, ¿no? Tiene bajo en grasa, que es también es una comparación con las otras especies, es baja, ¿no? Y ya en Estados Unidos se lo conoce como conejillo de Indias o Guinea pig, ¿no? Y en el aspecto de zootecnia tenemos 3 clasificaciones. La lactación son animales que se los llama agazapos o lactantes. Desde que nacen hasta los 15 días de edad se llaman lactantes o gazapos, ¿no? Y la etapa de recría comienza a partir de los 16 días hasta los 75 días o hasta los 90 días, ¿no? Se le llama destetados, a otros en la etapa de recría, otros lo llaman pie de cría, ¿no? Y los reproductores que ya vienen a ser a partir de los 3 meses de edad en las hembras y en los machos a partir de los 4 meses. Entonces, de ahí hasta que se los vende o se les da fin a los cuisitos, se llaman reproductores. Y por genética ya se tienen los cuyes silvestres, los uruguayos, que luego lo encontramos en las partes andinas, generalmente en los pajonales, ¿no? Acá lo encontramos en Cajamarca, lo encontramos en la parte de Huacraruco, lo encontramos en Porcón y algunas quebradas andinas, ¿no? Después tenemos el cuy criollo o el ecotipo de cuy que lo encontramos en diferentes partes, generalmente y ahora en las partes más lejanas, todavía donde no ha llegado el cuy mejorado. Y el cuy mejorado ya que se lo viene trabajando, que se ha trabajado en investigación, en la producción de reproductores. Ya entrando a la parte ya del manejo, mejoramiento genético, alimentación, la sanidad. Estos son los puntos fundamentales de una crianza, ya sea de cuyes, sea de aves, sea de cerdos. Estos son los 4 pilares importantes en la crianza de cuyes, ¿no? Si una de estas patitas se cae la mesa, ¿no? O se cae la crianza, ¿no? Si usted no maneja bien lo que es alimentación, generalmente sanidad, entonces por acá podemos tener el problema, la causa de la mortalidad de nuestros cuis. Estos 4 puntos hay que atenderlos bien específicamente. Yo le tengo mucho más miedo a la alimentación, ¿no? Es la base fundamental para la crianza de cuis o de cualquier especie, ¿no? Y esa es la que cuesta el 60% de nuestra actividad, ¿no? Ustedes saben que el mejoramiento genético interviene en un animal solamente un 20% más o menos, y el 80% son factores ambientales, ¿no? Y sobre los factores ambientales son, ustedes saben, ¿no? Que es el clima, la alimentación, la sanidad, ¿no? Todos son factores ambientales que intervienen en la producción de un animal. Entonces, y de esos, el 40% es alimentación. Si no se tiene buena alimentación,
Entonces no hay una buena cría, una buena producción. No tenemos buenos partos, no tenemos buenos incrementos de peso. La sanidad, por ende, mejoramiento genético para tener buenos cuyes y el manejo en sí con los animales. Instalaciones, ¿no? Las instalaciones que nosotros debemos tener, acá les puedo mostrar, ¿no? Es un trabajo que se hizo en el 2017-18 en 3 provincias de Cajamarca, como tal Cajamarca, San Marcos y Cajabamba. Y esto fue lo que encontramos, ¿no? Esto se hizo un estudio y esto se consultó con la ingeniera Lili Chauca para ver cómo lo clasificábamos. Se hizo una clasificación, entonces tenemos una crianza familiar que es de 1 a 69 cuyes, ¿no? Y están debajo del horno, miren, todos juntos, sin ningún manejo, todos juntos, entonces aquí posiblemente hay una consanguinidad, ¿no? Entonces todavía hay en lugares lejanos, ¿no? Después ya tenemos una crianza familiar comercial. Miren, ya maneja las jaulitas, ¿no? No en cantidades grandes, pero ya ella maneja sus cuyes con un manejo ya técnico. Y está entre 70 a 149 cuyes. Ya tenemos una crianza comercial, ya casi el 90%, ¿no? De una persona se dedica a la crianza de cuyes, ¿no? Ya maneja todo el sistema de jaulas, sistema de implementos, llámense acá comederos, bebederos, ¿no? Entonces, ya posiblemente hasta la identificación, las balanzas que se necesitan, los registros, ¿no? Entonces, se tiene de 150 a 450 cuyes. Y a una crianza principal, que la persona ya vive de sus cuyes, ¿no? Que es de 450 a más cuyes, ¿no? Entonces, estas crianzas son las que encontramos en diferentes zonas o lugares de nuestra región, ¿no? Entonces, ya es lo que tenemos actualmente, los sistemas de crianza de cuyes. En instalaciones tenemos que ver, yo siempre converso sobre un proyecto. Un proyecto debe tener 3 características, ¿no? Debe tener agua, tener su pocito, tener su forraje y tener su galpón. Ese es el trinomio para criar cuyes. Entonces, cuando ya queremos una crianza tecnificada, también tenemos que pensar en nuestro galpón, ¿no? En nuestro galpón, entonces nuestro galponcito tiene que estar en sitios aislados del exterior, generalmente cercados por por una barrera de alambre o cerco perimetral, ¿no? Entonces también tiene que haber un distanciamiento entre galpones desde 20 metros, ¿no? Ustedes han visto las crianzas de aves, están lejos de las ciudades, ¿no? Porque ya es un problema, ¿no? La contaminación de las moscas, los residuos. Entonces, igual que los cuyes, tenemos que ya estar separados de de nuestra cocina, de nuestro ya casita, ¿no? Tiene que tener su lugar el galpón de cuyes, ¿no? Entonces, el diseño que se puede hacer tiene que ser ya un diseño que uno lo puede hacer o lo puede mandar a hacer a un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Que tenga ya la facilidad eh, para poder manipular nuestros animales, para poder sacar el estiércol, dar de comer a nuestros cuis, la orientación también del mismo, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ver ya con el galponcito de cuis. Generalmente,
También se tiene que ver con el tipo de explotación, la disponibilidad de los recursos, ¿no? Si yo tengo los recursos necesarios y si no, lo haré de a pocos, como se dice, ¿no? Entonces, también se tiene que ver el clima, ¿no? ¿En qué clima estamos? De repente estamos a 3.500 y si le ponemos acá un galpón de material noble y todavía con techo de calamina, entonces le estaremos poniendo frente a una refrigeradora, ¿no? Entonces, para ese tipo de ambientes tenemos que hacer con materiales de la zona, ¿no? Y que no sean muy friolentos para nuestros cuisitos. Generalmente se tiene que ver la ubicación del sol, ¿no? Cuando hablamos de la sierra, generalmente tienen que estar ubicados de norte hacia el sur, ¿no? Entonces, disculpe, el sol sale por el este, ¿no? Y abriga primeramente la parte delantera del galponcito y por la tarde, como el sol da vuelta, entonces va a abrigar la otra parte del galpón. Necesitamos también tener algunos árboles para tener como cortinas de vientos, ¿no? Entonces, todo es importante la ubicación, ¿no? Si estamos ya en climas cálidos, tiene que ser la construcción de este a oeste. Entonces, es muy importante la ubicación y la confección de nuestro galponcito. Los tipos de galpón, ¿no? Es muy importante también, como les digo, para cada clima, ¿no? Si estamos en la sierra, miren este galponcito, generalmente es de adobe con techo de teja, ¿no? Porque si utilizamos acá la calamina no es un material que neutralice la temperatura, ¿no? Al contrario, si hace frío, la calamina transmite. Si hace calor, también transmite la calamina, ¿no? Entonces se debe utilizar material como la teja o el eternín, ¿no? En la costa tienen que ser los galpones más ventilados, ¿no? Porque hay épocas, generalmente en verano, el calor es fuerte, entonces si no hay una buena ventilación, una buena aireación, vamos a tener, entonces los galpones deben ser altos, de hasta la cumbrera de 4 metros, en la sierra sí son de 3 metros a la cumbrera, ¿no? Entonces son más bajos, en cambio en la costa sí tienen que ser más altos, ¿no? Y en la selva, por la humedad, por la temperatura, mejor es que nuestros galpones, nuestros cuyes estén en jaulas, ¿no? Al aire libre puede ser, pero en sus jaulas para protección de las lluvias y del calor, ¿no? Pero de piso alto, ¿no? Por la humedad que se tiene. Entonces, esto va a depender también de los recursos que nosotros tengamos, pero en ningún momento estoy mencionando acá que se debe utilizar calamina, ¿no? Porque sí es cierto, es más barato, pero no es un material que soporte el frío transmite, ¿no? Por ejemplo, cuando bajan las temperaturas 4, 2, 0 temperaturas, vamos a tener problemas respiratorios. Y si estamos, pues, a altas temperaturas, vamos a tener problemas de estrés calórico, ¿no? Las condiciones ambientales que debemos tener en cuenta, donde yo puedo criar mejor mis cuyes, ¿no? ¿A qué temperatura? La temperatura ideal es entre 14 y 22 grados centígrados. Entonces, ahí ustedes están viendo una chica que está viendo su temperatura, miren, entonces está marcando 32.2 grados. Entonces, estamos con temperaturas altas. Entonces, con esta temperatura, ¿qué va a pasar con nuestros cuisitos? Entonces va a haber abortos de las hembras, ¿no?
los machos pueden volver estériles, porque ya está sobre lo normal, ¿no? La temperatura normal es entre 14 y 22 grados. Ese es lo normal, ¿no? Pero, siempre hay un pero, los cuyes se pueden adaptar más o menos hasta 7 grados, ¿no? De 7 para abajo ya tenemos problemas respiratorios y sobre los 24, 25 ya vamos a tener problemas de estrés calórico. Por eso los galpones deben ser en esas condiciones, ¿no? Bien aireadas, bien ventiladas, ¿no? Para no tener problemas con nuestros animalitos. El control de la humedad debe estar entre 50 y 66%. Estas son las temperaturas normales que uno puede crear cuyes. Y para eso debemos utilizar un termohigrómetro, ¿no? Que nos sirve para medir temperatura y humedad, ¿no? Una buena ventilación, ¿no? Y una buena iluminación. Generalmente cuando hablamos de ventilación, ¿qué vamos a tener si nosotros dejamos varios días sin limpiar nuestro galpón? Vamos a tener concentración de amoníaco. Y este amoníaco también intoxica a los cuyes cuando hay exceso, ¿no? Por eso también tenemos que hacer nuestra limpieza, ¿no? Y nuestra desinfección oportunamente para no tener estos problemas. Y manejar todo ya una crianza tecnificada, necesito de este termohigrómetro. De no tener posibilidades de comprar un termohigrómetro, un termómetro ambiental, que nos permita por lo menos ver temperatura, ¿no? Entonces, también es necesario y recomendado acá tener 3 galponcitos, ¿no? Si ya quiero dedicarme a la crianza de cuyes y vivir de los cuyes, entonces tendría que ser un galpón para lo que es reproductores, uno para lo que es recría machos y un galpón para lo que es recría hembras, ¿no? Para el manejo. Y esto debe estar de separación en separación, 12 metros por lo mínimo entre galponcitos. Entonces, para evitar la presencia de enfermedades de un galpón a otro que se puede uno transmitir, ¿no? Entonces, también para la comercialización de nuestros cuisitos, ¿no? No puedo entrar a un galpón de reproductores, ¿no? Si ya los tengo separados, entonces iría al galpón de machos o al galpón de hembras más directamente para hacer nuestra comercialización. Por eso es importante también, si ya quiero dedicarme, a hacer 3 galponcitos, ¿no? Uno de reproductores que no se lo enseña, no se, pero sí ya los de pie de cría, ¿no? La crianza, ¿no? La crianza de nuestros cuisitos podemos hacerlo mediante pozas, ¿no? Puede ser en jaulas o puede ser tipo batería, ¿no? Entonces las baterías, cuando no tenemos mucho espacio, podemos hacer de 1, 2, 3 o 4 pisos, ¿no? Ya con 4 pisos es un poco difícil hacer el manejo, la limpieza, ¿no? Con 1, 2, 3 es más razonable, ¿no? Y si se tiene área, yo creo que con un piso se puede manejar muy correctamente nuestra crianza. En batería, cuando no tenemos espacio, ¿no? O no tenemos muchos recursos, entonces puede utilizarse, ¿no? Miren, nosotros hemos pasado como INIA, ¿no? Hemos pasado de las pocitas, primeramente de adobe, después de material noble, carrizo también se tuvo un tiempo, galpones con las pocitas de carrizo, ahora ya tenemos en jaulas, ¿no? Entonces ya se va a ir modificando con el tiempo, ¿no? Por sus ventajas y desventajas que tiene la crianza, ¿no?
Ustedes saben que en pozas siempre vamos a tener los ectoparásitos. En cambio, en las jaulitas, todos los ectoparásitos, llámense pulgas, dermanizos, caen al suelo, porque como son lisas, caen al suelo y es más difícil su reproducción. En cambio, en una posita, ¿no? Su reproducción de los ectoparásitos es más fácil, cada cierto tiempo aparecen, ¿no? Así estemos desinfectando siempre por las rajaduras, las pozas, a veces las camas, ¿no? Entonces hay presencia de ectoparásitos. Y la desventaja en las jaulitas sería el porcentaje de pasto que se pierde. Acá sí se pierde más o menos un 20%. Y cuando está el pasto pequeño en la jaulita, cae periódicamente más. Entonces hay ventajas y desventajas en cada de estas crianzas. Sí, hablamos ya de una posita y creo que muchos ya están dejando la crianza en positas y se están dedicando a la crianza en jaulas, ¿no? Si todavía ustedes están empezando y están en jaulas, entonces las dimensiones son generalmente en pozas generalmente de 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho por 50 centímetros de alto. Eso es en positas. En jaula es 1,5 metros de largo por 90 nomás centímetros de ancho, porque la malla tiene de ancho 90 centímetros y no podemos darle 1 metro porque tendríamos ya que piezar a la malla. Entonces es de 90 nomás, ¿no? Y de alto solamente es 45. 0,45. ¿Por qué? Porque cortamos la malla en 2 mitades y ponemos a los laterales. Entonces, en malla sí es 0,45, ¿no? Por 90 de ancho y por 1,5 metros de largo, ¿no? Ahí no hay problema en la malla porque la malla es larga, entonces podemos utilizar hasta 2 metros, que ustedes ya convengan, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen una protección en su galpón, como se llama el cielo raso, entonces por ahí se puede meter en la comadreja, el wash, que lo llamamos, la muca, el rabo pelado, el gato, el perro. Entonces, si no tenemos una protección, entonces para eso debemos poner nuestra tapa para evitarnos el perjuicio de los depredadores, ¿no? Entonces, ahí tienen un modelo, cómo hacer su posita con su tapa si no tienen protección en el cielo ras, que lo llamamos, ¿no? Debajo de la teja, debajo del eternín, ¿no? Si no tiene una buena protección, hay que ponerle su tapita, ¿no? ¿Qué material debemos utilizar en nuestras positas? Nosotros, como les dije, hemos empezado utilizando en material que conocíamos en ese momento y teníamos acceso, como la tabla, ¿no? Teníamos el maguey, ¿no? Teníamos el carrizo, teníamos el bambú, ¿no? Tenemos los palitos de calito, de pino, ¿no? Como en Porcón que se ve acá, ¿no? Es una granja en Porcón donde se encuentra bastante pino, ¿no? Estos ya es una zona abrigada que se utiliza el bambú o la caña brava, ¿no? Este es ya material noble. Y acá, miren, puede ser de adobe también o de material noble. Entonces, quien quiera tiene acá las facilidades de acuerdo al material de su zona, ¿no? Para empezar sus cuisitos en positas y posiblemente ya los que tienen más posibilidades ya será en sus jaulas. Entonces acá vemos, ¿no? Este es un galpón de la estación experimental Baños del Inca. Estos son nuestros animales, nuestra raza Perú, ¿no? Está en jaulas de fierro con malla metálica, tiene el sistema de agua, ¿no? Mediante chupones, ¿no?
Más antes nosotros teníamos en las pozas y teníamos que lavar los comederos uno por uno, enjuagar y dar de tomar a nuestros cuisitos. Entonces teníamos acá generalmente una persona para que haga este menester. Ahora con el sistema de agua, ya por chupones, entonces es ya menos la mano de obra. Esto es un galpón acá donde tenemos nuestros reproductores. Y esta es una granja que está ya, que puede utilizarse también, miren, la madera con la malla, ¿no? Y están en el suelo ellos, en el piso del suelo, pero a las partes laterales está la malla, ¿no? Y se utiliza la madera. Utilizan, miren, los comederos tipo tolva, ¿no? Para la alimentación de sus cuyes. Generalmente no tenemos todavía ningún comedero especialmente para cuyes. Estamos utilizando lo que se tiene en aves, ¿no? Empezamos con los comederos de hojalata tipo lineal. Acá hemos dado los cuisitos. También tenemos los comederos o bebederos de arcilla, que son los más baratos, ¿no? Pero que no son los más económicos, no son de repente los más usados, los que son los más adaptados para la cuis. Y estos son los tipo tolva, que es para pollos, entonces también lo estamos utilizando en cuyes. Entonces, acá, si ustedes no tienen mucha mano de obra, podemos llenarlo y tendríamos para unos 4 o 5 días. Y las jaulas que ya vienen incorporados, los comederos de hojalata, ¿no? Entonces, esto lo podemos utilizar, cualesquiera de estos en nuestras granjitas. Los forrajeros, ¿no? Estos forrajeros se utilizan generalmente en las pocitas, ¿no? O en las jaulas también. ¿Para qué sirven estas forrajeras? ¿No? Son hechos, miren, de maderita tipo B, ¿no? B chica, y con alambre de amarre que tiene sus envolturas, ¿no? Entonces, esta forrajera nos va a servir para poner el pasto, para que no atropellen los animales, lo ensucien y vengan las enfermedades. Entonces, esto lo hemos utilizado nosotros muy frecuentemente cuando teníamos las pozas, ¿no? Entonces, también se puede utilizar en las jaulas para evitarnos que atropellen o ensucien el forraje. Entonces, diferentes formas, ¿no? Este es el tipo B de maderita, este puede ser de fierro con su alambre, ¿no? Y los que ya están incorporados en las jaulas. Otro implemento que tenemos y que es muy utilizado, ¿no? Se han hecho trabajos de investigación y con estas cercas de gazaperas se ha bajado hasta un 7% de mortalidad, ¿no? Miren, este es en forma redonda, ¿no? Tiene una abertura de 3 centímetros donde el cuisito entra y sale. Acá se le puede poner el forraje, el concentrado dentro y se evita la competencia del alimento, se evita que los animales grandes atropellen a los pequeños, ¿no? Para esto sirve esta cerca gazapera, ¿no? Acá vemos en forma cuadrada, ¿no? Alrededor, al centro de la poza. Y este es en una esquina en forma triangular. Entonces las dimensiones, como les digo, son de 3 centímetros. El cuisito chico entra y sale, ¿no? Y ahí se puede poner el concentrado para los pequeñitos, ¿no? Porque ahora hay alimentos de inicio, de crecimiento y acabado, ¿no? Entonces se puede poner dentro de estas cercas gazaperas. El agua, ¿no?
el agua es muy importante en la crianza de cuyes. Generalmente, cuando el tiempo es verano, hace bastante calor, el pasto está maduro, le damos concentrado, entonces el agua sirve para mejorar la gestación, incremento de crías, mejorar el peso, ¿no? Entonces, no es que no le demos el, ¿no? Entonces, el agua es muy importante en la parte productiva de nuestro cuis. Y ahora, más que todo, ya es mediante el chupón, ¿no? Primeramente había el chupón de aves, ahora ya hay chupón para cuyes. Entonces, miren cómo tiene el hábito, ¿no? Entonces, al cuy también hay que enseñarle a que en determinadas horas del día se le dé el agua. Nosotros damos entre las 10 y 12 horas, 2 horas, y en la tarde de 2 a 3. Después cerramos, ¿no? Aunque el cuisito, a veces cuando no tiene agua, roe esta partecita del chupón y malogra el chupón. Entonces capa, cuando no es de piso, va a ser barro, ¿no? Entonces ningún chupón hasta la fecha es también al 100% seguro, ¿no? Esto acá ven otro. Entonces, desde chiquitos los cuis comienzan a tomar el agua. Entonces, por acá ahorran mano de obra, ¿no? Y fáciles de hacer, ¿no? Son tubos de media pulgada y, como les digo, hay chupones para cuis, ¿no? Se abre el huequito con un clavo caliente o con un perfor que se llama no me acuerdo ahorita el aparatito, y se incrusta acá el chupón, ¿no? Cautil, No, no que se pone las brocas, taladro. el taladrito, ¿no? Entonces, de acuerdo al chupón, se le abre el huequito y se lo pega con su pegamento. Entonces, acá esto dura, salvo que el cuy lo roea esta partecita, ¿no? Porque es muy también fregado el cuisito, ¿no? Por eso hay que enseñar que en la mañana debe tomar 2 horas de agua y en la tarde 2, porque ya más tarde, ¿no? A veces ya no es muy importante. Las líneas y tipos de cuyes, ¿no? Criterios de selección y objetivos, ¿no? ¿Para qué seleccionamos nuestros cuyes? ¿No? Entonces, el INIA, ustedes saben que viene trabajando más de 50 años en lo que es cuyes, ¿no? ¿Y cómo empezó? Recolectando sus cuyes nativos de la parte andina generalmente, ¿no? De la parte de Cajamarca, de Arequipa, Ayacucho, de las partes, ¿no? Y lo ha llevado a las estaciones experimentales, ¿no? Y ha comenzado a hacer sus selecciones. Primeramente una caracterización y después una selección. Y ahí formando las razas, primeramente líneas y después ya razas de cuyes, ¿no? Entonces, en cuyes se busca 2 características o 2 caracteres económicos o genéticos, ¿no? Uno que es la precocidad, es mayor peso a menor tiempo. Lo que es precocidad es una característica genética o económica que lo llamamos. Y la otra característica que es la prolificidad. Prolificidad, mayor número o mayor tamaño de camada, ¿no? Por parto hembra. Entonces, estas son las 2 características genéticas que se hacen que se seleccionen. ¿Y cómo se seleccionan? Mediante nuestros registros, nuestros aretes, nuestras balanzas, ¿no? Eso tenemos que tenerlo presente si queremos hacer nosotros selección de nuestros cuyes. Si no tenemos registros, no podríamos, así en la memoria no podemos manejar los registros. Entonces tenemos que tener su arete, su peso, tanto al nacimiento, al destete, a las 4 semanas y a las 8 semanas donde ya se tiene los animales que se van a seleccionar, ¿no?
Puede ser por peso o por tamaño de camada. También se ve la conformación, ¿no? El índice cefálico, el tamaño de la cabeza, los miembros posteriores, comportamiento del temperamento también, ¿no? Entonces, el plan de mejoramiento genético es asegurar un buen manejo con una buena alimentación. Llevar un control de empadres y pariciones, ¿no? Control de pesos, nacimiento, como ya les dije, hasta el beneficio o la venta. Identificación de los animales, uso correcto de los registros, ¿no? Tenemos dos registros, uno que es el registro de productividad y el registro de empadres, ¿no? Entonces tenemos dos registros acá, ¿no? El registro de empadre y parto y el registro cotidiano que lo llamamos, ¿no? Donde ahí anotamos todas las características, tanto de las madres como del padre y de las crías, ¿no? Sería Sí, de doctor, repente otra oportunidad saber cómo se llenan estos registros, ¿no? Pero sin estos dos registros que son los más importantes, porque también tenemos los de mortalidad, los registros de ventas, entonces todos son registros, pero el de mayor manejo son los de parte diario y los de empadre parto, los productivos y los reproductivos. Entonces, cuando ya hablamos de una selección, háganse ustedes la idea que tenemos una población de cuyes, ¿no? Tenemos su registro y tenemos una curva ahí, ¿no? Y tenemos un promedio. Queremos, por ejemplo, evaluar 10 cuycitos al destete. Entonces, tenemos un promedio y tenemos dos márgenes, ¿no? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, de esta curva, entonces los cuyes que están en la mano izquierda están menos que el promedio de los cuyes que tenemos. Entonces, por el peso, ¿no? Como tenemos registrado, tenemos los aretes y los pesos. Entonces, en esta curva vemos el promedio, ¿no? Entonces, los cuyes que están a la mano izquierda son los que tienen menos peso y los que están a la derecha son los más pesados. Entonces, yo elimino los que tienen menor peso del promedio, ¿no? Me puedo quedar con los animales que tienen el peso promedio, por decir, los animales que tendrían 350 animales de promedio. Los que están por debajo de 350, yo los tendría que vender, eliminar, y me voy a quedar todos los animales que tienen más de 350 gramos al destete, ¿no? Entonces, esta es mi selección por el promedio, ¿no? Mi característica, precocidad. Entonces, mientras más homogéneos sean mis cuyes, se van. Miren mi curva, ¿no? Se va achicando. Entonces, son mis cuyes que están más homogéneos, que tienen mejor peso que los... Y este mejoramiento, vamos a ver que las crías van a heredar las características de sus padres, ¿no? Entonces, para mí, mejoramiento genético es selección y heredabilidad. Me seleccionan mejores animales y esos van a heredar a sus crías. Entonces, mejoramiento es selección. Selecciono mi cuy que tiene el mejor peso al destete o a las 8 semanas y ese espero que hereden las crías, ¿no? En la próxima generación. Ese es mejoramiento genético. Y tenemos nuestra línea o nuestra raza ya de animales conformados por un color que también lo he ido formando, pero mi característica genética es la de precocidad por el peso, ¿no? Igualito haría con mis animales
prolíficos, ¿no? Entonces, todos los animales que tienen tamaño de camada de 3, yo los separo, ¿no? Y los que tienen 1 o 2, yo los estoy vendiendo, salvo que la hembra esté en reposo, ¿no? Y que me para 2 o 1, pero en el próximo debe parir más de 3. Esa es la característica ahorita de los cuyes, ¿no? Que me sean rentables y que me paran 3 cuyes por parto, ¿no? 3 cuyes por parto. Entonces, por 4 partos que tiene la hembra, serían 12 crías que voy a tener en el año. Entre 12 meses que tiene el año, voy a tener una cría para comer o vender mensualmente por cada hembra. Si yo tengo 10 hembras, tendría 10 crías. Y si yo tengo 300 crías, diré 300 reproductoras, voy a tener 300 crías para vender. A 30 soles, son 9,000 soles que tendría de 300 hembras reproductoras, con 1,5 hectáreas de forraje verde, ¿no? Y complementado ya con su concentrado, sus semillas, ¿no? Ahora ya los animales mejorados se habla de una alimentación mixta, ¿no? Es forraje más su concentrado. Entonces, acá ya vemos, también se puede hacer mejoramiento mediante cruzamiento, ¿no? Una cuya criolla, le pongo un cuy mejorado, va a tener el 50% en la F1 o en la primera generación, el 50% de cuy criollo y el 50% de cuy mejorado. A este animalito le pongo un mejorado y voy a llegar al 25% de cuy criollo y un 75% de cuy mejorado, hasta llegar a un cuy PPC que se llama puro por cruce y tiene el 87,5% de cuy mejorado, ¿no? También, y esto es lo que yo recomiendo y que me escuchen, ¿no? Miren, yo tengo en una zona, mis cuyes que están aclimatados a ese clima, a esa alimentación, ¿no? A ese manejo, ¿no? Entonces, y yo llevo de otra zona y vendo mis cuyes que tengo en esa zona o en ese galpón, y vendo y llevo de otra zona que no sé a qué temperatura los crían, qué les dan alimentación, ¿no? Entonces, y a veces llevamos enfermedades en los cuycitos que compramos. Entonces, ¿qué llevamos un cuy, lo metemos al galponcito y vamos a transmitir las enfermedades que no tuvieron nuestros cuyes. Entonces, yo recomiendo que mejor compren sus cuyes machos de granjas recomendables, certificadas, y comiencen a cruzarlos, porque sus animales están ya, como les digo, adaptados a su alimentación, a su clima, a su manejo, ¿no? Con respecto a los que nosotros a veces nos queremos deshacer de nuestros cuyes, de nuestra zona, ¿no? Y llevar cuyes de otras zonas que están a veces a diferentes dietas alimenticias, altitudes, ¿no? Manejo, todo eso, entonces hay también problemas en el mejoramiento. Entonces, la clasificación se hace en cuyes generalmente en base por el tipo de pelaje, ¿no? Por el tipo del pelaje. Ahí están viendo un cuy tipo 1, porque tiene el pelo liso y bien pegado al cuerpo. Algunos lo llaman los ingleses o los yushpes, ¿no? Porque el pelo está bien pegado al cuerpo, es liso y corto. En cambio, en el tipo 2, el tipo 2 se caracteriza por tener el pelo en forma de remolinos, desde la cabeza hasta el cuerpo, ¿no? O los arremolinados, o los que tienen rosetas, ¿no? Entonces, el tipo 2 son diferentes por el pelaje. El tipo 3, que ya les hablé, es el que tiene
el jipe, ¿no? El que tiene el pelo más largo, que puede llegar hasta 16 centímetros de crecimiento, ¿no? Y que se utiliza como mascotas. Y el tipo 4 o merino o crespo o chancho, lo llamamos. Generalmente estos cuyes se caracterizan, para los que tienen buen paladar, es el que tiene mejor calidad de carne, ¿no? Estos animales están al norte de Cajamarca, se han encontrado. Creo que el INIA va a liberar una línea o raza ya de cuyes de la raza merino, ¿no? Entonces, este es por el pelaje, ¿no? Por la conformación de su cuerpo, ¿no? O por la forma de cuerpo. Son, miren, cuyes tipo A y cuyes tipo B. Los cuyes tipo A corresponden a los cuyes mejorados con una conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo, ¿no? Caracterizado de las líneas cárnicas, ¿no? De buena longitud, profundidad y ancho, ¿no? Temperamento tranquilo, no todos son los animales mejorados, como la raza Perú, la raza andina, ¿no? Y el tipo B, miren, se caracteriza porque la cabeza es triangular, ¿no? Las orejas son erectas, ¿no? Entonces no tienen mucha carne, ¿no? Son nerviosos, ¿no? Y tienen la cabecita en forma de como si fuera de una ratita, ¿no? Entonces, de acuerdo a la conformación de su cuerpo. De acuerdo a la coloración de su capa, ¿no? Entonces tenemos diferentes colores, ¿no? Entonces tenemos acá los colores simples, los compuestos, ¿no? Que están distribuidos acá, los fajados, ¿no? Entonces, cuando ya seleccionamos cuyes, ya son homogéneos sus características de color de capa, ¿no? Entonces aquí todavía así, todavía en granjas donde todavía no se hace mejoramiento genético, ¿no? Entonces también se tiene que ver el color de ojos. Generalmente hay color de ojos negros y color de ojos rojos. Muchos no quieren tener los cuyes de ojos rojos porque dice que son malos convertidores de carne, ¿no? Entonces, se han hecho estudios y no hay diferencias entre color de ojos, entre negros y rojos. La raza Perú tiene unos animales que le salen de ojos rojos, ¿no? Tienen un gen de ojos rojos. Tenemos el número de dedos, ¿no? Una característica que también es bastante heredable es la polidactilia, ¿no? Polidactilia cuando tiene más de 4 deditos a nivel de miembros anteriores y 3 a nivel de posteriores. Entonces, cuando tiene más, se llama polidactilia. Y cuando tienen 4, 3, se llaman normales, ¿no? Entonces, según el reglamento, ya se tiene que quedarse con los animalitos que no tienen polidactilia. Porque según dicen que la polidactilia es una formación, una mala formación genética, ¿no? Es como si nosotros tenemos 5 dedos, nos sale 6, 7, es una deformación genética, ¿no? Igual en cuyes, entonces nuestros antecesores de nuestros cuycitos dicen que son 43, 4 adelante y 3 atrás, ¿no? Pero la polidactilia es bastante heredable, ¿no? No, entonces se tenía anteriormente ese concepto de que cuando los cuyes tenían más dedos eran más bonitos, tenían más carne, pero cuando se ha hecho los estudios no hay diferencia significativa, ¿no?
Y las categorías ya, como les dije, lactantes, recría y reproductores. Entonces aquí algunas definiciones, ¿no? Ecotipo, ¿qué quiere decir ecotipo? Material genético que poseen características que son únicas en ambientes específicos. Más claro, un ecotipo es que yo traigo de una provincia donde hay cuyes nativos o criollos y yo lo recolecto a esos cuyes de diferentes colores, diferentes tamaños, números de dedos, color de ojos. Entonces, ese es un ecotipo que está en ese lugar. Y yo lo recolecto o lo sigo manteniendo. Es un ecotipo de ese lugar. Por eso cuando... Y de ahí recién comenzamos a hacer la línea, ¿no? Como ecotipo, que viene de ese lugar, ¿no? Línea es una población cerrada, ¿no? Donde se hace la selección en forma natural o artificial por el hombre, ¿no? Son animales ya homogéneos y estos son transmitidos ya sus genes a sus descendientes de un tronco común, ¿no? Y la raza son un grupo de animales desarrollados por el hombre que tienen un origen común y características similares que los diferencian de uno de otros dentro de una misma especie. La definición de raza involucra distinguibilidad de unos de otros, homogeneidad, ¿no? Dentro de la misma y estabilidad entre generaciones que se van transmitiendo esos genes, ¿no? Entonces, estos son más o menos las definiciones, ¿no? Algunos todavía dicen que son líneas, hay esa controversia entre la agraria y la línea, donde unos dicen que es línea y otros ya, nosotros mantenemos que son razas por lo que se les ha hecho hasta el estudio de genomas, ¿no? Entonces, ya el INEA ha liberado 4 razas, ¿no? La raza Perú, que ustedes deben conocerlo, la raza andina, la raza Perú, que es un animal precoz, ¿no? Que a los 2 meses está sobre el kilo de peso. La andina es un animal prolífico que tiene buen tamaño de camada, ¿no? De 3.4, 3.5. La Inti, que ha sido un cruzamiento de Perú con andina y han sacado la Inti. Y la Curi, que es una raza compuesta de 3 razas, de la Perú por andina y por Inti, y han sacado la Curi, ¿no? Que tiene buen tamaño de camada y un buen crecimiento, ¿no? Entonces, es una raza compuesta la Curi, hecha de 3 razas. Y acá en línea Baños del Inca tenemos la línea Inca, ¿no? Que es un animal precoz, a las 10 semanas más o menos está sobre el kilo, pero es más forrajera, ¿no? Porque en el norte todavía utilizamos bastante el forraje, no tenemos mucho concentrado para darle, entonces es más forrajera, ¿no? Se lo está haciendo más para forraje, pero es un animal precoz. Y estamos con un ecotipo que se llama chotanita. Esperemos que este año o el otro año ya salga como línea. Entonces son animales que también en Huancayo están con las años y mantaros, también posiblemente ya se estén liberando como líneas o razas. Eso es lo que tenemos en el INIA a nivel nacional, ¿no? Y acá ustedes están viendo la raza Perú, que ya les dije, que es un animal precoz, a las 8 semanas está sobre el kilo, pero va a depender mucho de la alimentación. Son razas comerciales, ¿no? Si no se le da el alimento, las condiciones necesarias, entonces no van a expresar sus características por los que son hechos. La raza andina, que es la que tiene prolificidad, mayor número de crías, ¿no?
La raza Inti es, miren, bayo con blanco, ha sido cruzada del Perú con el andino y sacaron la Inti. Y ahora han sacado, o se ha sacado la Curi, cuando se ha cruzado estas tres razas y se ha sacado la Curi con un 60% más de la raza Perú. Entonces, un animal excelente en la producción de carne y de crías. Y la línea Inca, que es del tipo 2, ¿no? En forma del pelo, es en forma de rosetas o de remolino, ¿no? Que a las 10 semanas está llegando sobre el kilo, ¿no? Entonces hay que darle las condiciones necesarias, si no, no es preso. El Perú es el que más ya se ha difundido, ¿no? Entonces, la andina como la chotanita son para prolificidad, no son animales muy grandes, pero sí nos dan buen tamaño de camada. Acá están algunas de las virtudes que tiene cada raza, ¿no? La raza Perú, fertilidad el 95%, periodo de gestación 68, número de partos 4, que ya conversamos, tamaño de camada 2.6, peso al nacimiento 176, peso al destete 306. Es una característica de precocidad. La raza andina, fertilidad un 98%, periodo de gestación 67, ¿no? Número de partos 4.2, tamaño de camada 3.5, peso al nacimiento 115, peso al destete 202 y característica prolífica. La raza Inti, que ha sido cruzado de estas dos razas, fertilidad 98, periodo de gestación 67, número de partos 4, tamaño de camada 3, peso al nacimiento 125, peso al destete 322. Característica prolífica y precocia. La Curi, que es la que ahora se busca bastante, entonces tiene, miren, la fertilidad 98, periodo de gestación 67, número de partos 4, es lo normal cuando se utiliza un empadre continuo, ¿no? Ustedes ya conocen, un empadre continuo es cuando la hembra pare, inmediatamente servido a las 2 o 3 horas después del parto. Entonces, cuando utilizamos ese empadre, vamos a tener 4 partos al año. Tamaño de camada 2.8, peso al nacimiento 135, peso al destete 345 y se caracteriza prolífera y precocidad. La línea Inca, fertilidad 98, periodo de gestación 68, número de partos 4, tamaño de camada 3, peso al nacimiento 144, peso al destete 370. Característica para carne, ¿no? Entonces, mucho va a depender de las condiciones alimenticias, ¿no? Si yo no le doy buena alimentación, también mis animales no van a responder a las características. Y el ecotipo es fertilidad, 98, periodo de gestación 66, número de partidos 4, tamaño de camada 3.6, peso al nacimiento 120, peso al destete 316, característica prolífera. Y esto sería todo cuanto me encargaron para comentarles. Y si hay alguna preguntita, me gustaría responderles. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Isadoris, ¿cómo está? Quizás, doctor, pudiera encender su cámara, dejar de compartir para pasar a las preguntas que ya han ido dejando. Ahí en el Chrome se va al Chrome. Abajo está el Chrome. Abajo. Ahí el navegador. De nuevo. No. Sí, escape ahí, nada más vaya al navegador, en la parte de abajo, a la izquierda del icono de PowerPoint, a la izquierda del icono de PowerPoint. Donde está el PowerPoint, el icono de PowerPoint, a la izquierda, ese es el Chrome. PowerPoint, ¿cuál es? Abajo, ahí, a la izquierda de eso, a la izquierda. Sí, a la izquierda, por favor, a la izquierda de eso. Acá. No, a la izquierda. Acá.
Sí, a la derecha, 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 ahí, clic, ajá, y ahí se va a detener, ahí le da la pantallita que está apareciendo, exacto, Ya, ahí, ahí, ahí le da detener presentación, que está en la parte superior, derecha, ahí donde dice dejar de presentar. ya. Muchas gracias, doctor. Quizás pudiera más bien encender su cámara. Sí, sí, un Tenemos poquito. varias preguntas que nos han ido dejando ya en el chat y también, la verdad, muchísimas gracias por la exposición brindada, de verdad ha sido excelente este primer módulo. Recordarles a los usuarios que se han conectado el día de hoy, este es el primero de 3 módulos que se va a desarrollar en este curso sobre CUYES, así que ha sido, creo, una amplia explicación, muy detallada. Gracias por todo lo que nos ha podido compartir, el doctor. Y paso a leer la primera pregunta que nos están dejando. Bien, bueno, algunos están acá saludando, dicen con los beneficiarios en el Pueblo Nuevo, hay saludos que le hacen de la Asociación Agropecuaria Agroindustrial Coya, Quequeret, Cruzpata, Taita, Inti, ganadora de un plan de negocio en la cadena productiva de Cuyes, en Procompite Maras, agradecen la charla brindada. Y Elizabeth hace una primera pregunta, dice, ¿por qué la humedad debe ser la indicada? ¿Qué ocurre en el organismo del cuy si se sobrepasa ese margen de humedad que usted indicó? Ajá. Sí, miren, si estamos ya a 90% de humedad, ¿qué nos podría pasar? Por ejemplo, cuando hay bastante humedad en Lima con nosotros, nos da la gripe, ¿no? Nos resfriamos. Entonces, cuando hace mucha humedad en la sierra, generalmente en Cajamarca, entonces baja la temperatura y hay problemas respiratorios. Entonces, por eso es importante también tener esos márgenes de humedad. Si ya sube o baja, hay problemas, ¿no? Entonces, lo recomendable sería entre 60 y 66% de humedad, por el factor ya estresante que puede ser el frío, la bastante humedad, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Elizabeth pregunta sobre los horarios, si pudiera repetir los horarios que deben tomar agua los cuyes. Ya, mire, este es a ver, como les dijera, es que ustedes tienen que hacerlo de acuerdo a su zona. Acá en Cajamarca lo hacemos entre 10 y 12 del día porque ya está un poquito abrigado el clima, el sol ya está un poco fuerte, entonces hay más, ya comieron la primera alimentación de los cuyes, entonces pueden entrar en una sed. Entonces, de 10 a 12 del día y en la tarde de 2 a 3 de la tarde. Esas son las fechas que nosotros mantenemos, ¿no? Por eso ya va a depender del lugar de donde de repente están en la costa, en la época de calor, entonces de repente sería alargar 1 hora, 2 horas más el agua. Está ya supeditado a la época y al lugar donde nosotros tenemos los cuisitos. Bien, correcto, bien. Muchas gracias, doctor, por atender todas estas consultas. Quizás también pudiera usted abrir su cámara. Ahí hay un icono de camarita en su Google Meet. Bien, leo la consulta de Luz Supanta. Pregunta, sí, ¿es recomendable hacer cruces entre razas o líneas? ¿Ayudaría a la producción? Mire, yo les explicaba, si yo tengo en mi zona animales, ¿no? Que son de la zona y que no han sido manipuladas, no han sido cruzadas. Entonces yo hago una selección de mi zona de las hembritas y llevo un cuy mejorado, sea de la Perú, sea de la andina o sea de las razas que ya les he mencionado, yo lo puedo cruzar. Entre razas, como les digo, el Inia ya cruzó la Perú, andina, Inti y ha sacado la Curi. Es una raza compuesta. La Curi hizo el cruzamiento de estas 3 razas. Entonces, si ustedes pueden cruzar algunas de estas razas con el cuy nativo, con sus animales que tienen en su zona, no hay problema. Si es para comercio,
pero si ustedes quieren mantenerlo como raza pura, sí, ahí no se puede hacer cruzamiento. Tendrían que mantenerlo como pura para reproductores. Pero si quieren para carne, no hay problema, pueden cruzar de diferentes ya tipos o razas de cuyes que tengan en su zona o que quieran llevar de las zonas de estas donde se producen las razas. Bien, muchas gracias. Luz Upanta pregunta, fenotípicamente, ¿cómo diferenciar una raza Curi de Perú? Eso es lo que no se puede, ¿no? Fenotípicamente no se puede porque son hechas, esta raza Curi está hecha de 3 razas. Se han cruzado 3 razas, entonces no hay un color definido. Pueden salir rojos con blanco, puede salir un rojo, puede salir un bayo, puede salirle un blanco. Entonces no hay una coloración definida. Pero más se inclinan por el Perú, ¿no? Porque tiene el 60%, poquito más, el 10% más de sangre peruana, ¿no? Entonces salen más un poco hacia el Perú, ¿no? Sí, correcto. Bien, muchas gracias. Le mando un saludo a Freddy Izquierdo, desde el Valle de Condebamba, Asociación APANIP. Gracias por estar presente, Freddy. Vilma Carcagusto pregunta, ¿qué hacer para adaptar al cuy de un clima templado a uno frío? A ver, lo importante es acá cuando vamos a llevar cuyes de una zona a otra es llevarlos tiernos, ¿no? De repente de unos 30 días nomás, para que el animal se vaya acostumbrando, se vaya adaptando a esa zona donde va. Y darle las características más o menos de donde los ha comprado, preguntar qué alimentación le está dando, a qué temperatura está y ellos pueden manejar ya con su termómetro en su zona, ¿no? Porque de todas maneras en su zona hace más frío como específica, entonces ahí sí tiene que darle más alimentación porque va a perder más energía, entonces es posible que ahí sí tiene que darle más alimentación. Entonces es llevar los animales más tiernos para que se vayan adaptando más a esa zona. Muchas gracias. Fran Rodríguez está preguntando, buenas tardes, cuando nos resalta los sistemas de crianza familiar, familiar comercial, comercial y comercial, y el número de ejemplares, ¿se refiere al número total de cuyes al interior del galpón o al número de madres que deberíamos atender? Al número de animales, en este caso, en ese ejemplo, en esa encuesta que hicimos, a ese ejemplo, ¿no? Pero la ingeniera Lille lo divide solamente en 3. Crianza familiar, cuando hay pocos animales, que solamente es para el autoconsumo y algunos de excedente. Ya la crianza familiar es comercial, familiar comercial, es cuando ya tienen, ya se pueden dedicar aparte de los cuyes, pueden dedicarse a otra actividad, ¿no? Agropecuaria. Pero la comercial ya es cuando la persona vive de sus cuyes, ¿no? Entonces, en este caso hubo una inclusión más, ¿no? Donde ya la persona vive de su crianza de cuyes. Entonces, la principal que llama, no tiene otra actividad, ¿no? Complementaria a las otras que ya se tiene, ¿no? Como crianza familiar o crianza familiar comercial o la comercial, ¿no? Bien, muchas gracias por atender todas estas consultas, doctor. Gabriela Gutiérrez Álvarez pregunta, ¿qué tipo de raza soporta más frío para alturas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar? Bueno, acá, mire, por conocimiento, nosotros hemos llevado cuyes de la línea Inca, por tener un poquito más de pelo, entonces se adapta muy bien. Hemos mandado a la parte alta de sobre los 3.500 y se han adaptado más, pero hay que llevarlos tiernos, ¿no?
Ah, correcto. Bien, muchas gracias. Ever Aragón pregunta, ¿cuál es la prevención de ectoparásitos en pozas? La prevención, generalmente limpieza y desinfección, ¿no? La limpieza, bien limpiada, después hacer una buena desinfección, que puede ser utilizar lanzallamas o soplete, que ahora se lo llama, se lo pone a un balón de gas y se sopletea toda la posita. Y generalmente después ya podemos ponerle un desinfectante que puede ser, ya hay varios, ¿no? Como Vanodine, como hay lejía, como el mismo formol. Entonces hay una gama de desinfectantes que se puede hacer. Y ya para el control de los ectoparásitos puede utilizar un producto que se llama Ectovan, que puede utilizarlo en la mochilita, ¿no? Es 1 mililitro por litro de agua. Entonces, si utilizan una mochilita de 15 litros, entonces 15 ml, ¿no? Y debe ser unas 2 o 3 horas antes de darles de comer, ¿no? Para que el agua escurra y el animalito se fortalezca después del baño, ¿no? Correcto. Muchas gracias, doctor. Bien, quisiera comunicarles que he dejado en el chat de esta sala ya el título del siguiente módulo. El módulo 2 de este curso va a tratar acerca ya del manejo tecnificado, la crianza familiar y comercial de cuyes. Estoy dejando el enlace ya para las inscripciones y el enlace para la siguiente reunión. Hay una consulta que indica Wilmar Guisado, dice, ¿qué importancia tiene la línea Dunkin-Hartley en la investigación científica? No sé si usted lo puede leer, de repente lo pronunció mal, Dunkin-Hartley. No sé a qué línea se refiere, ¿no? De repente es en inglés que no, pero Correcto. no, yo Bueno, no he hablado de ninguna de esas líneas o si está en inglés, pero no, yo no he hablado solamente, he hablado de la raza Perú, la raza andina, la raza Inti, la raza Curi, la línea Inca, el ecotipo Chota y 2 que están en Huancayo, que es C, el Mantaros y las Años. Entonces no hablé más. Hay una que lo llamamos la California, que es de orejitas negras, hociquito negro, patitas negras, que esa nosotros no lo llevamos porque puede manchar el color negro al resto del cuerpo, en algún momento pensamos, ¿no? Entonces la línea o la raza lo llaman la California, que no lo hemos hecho nosotros, creo que venir de la parte sur de Arequipa o de Chile, ¿no? Y hay una que hay una sin pelos, pero que esta ha sido una mutuación que no me acuerdo ahorita del país, donde ha resultado este animalito sin pelos, ¿no? Entonces ha sido una mutuación que se ha presentado por ahí, por esa zona. Entonces son cuyes sin pelos, como el perro sin pelos, ¿no? El perro peruano, ¿no? De repente se refiere a una de esas comprendo. líneas. Bueno, igual de repente puede usted dejarnos su teléfono o su correo electrónico en el chat para que podamos, si alguien desea contactarlo, hacerle alguna otra consulta técnica que no haya sido tratado el día de hoy, quizás por ahí pueda usted brindarle alguna orientación. Bien, Kevin Yo más Arnold. bien le dicto para que le haga transmitir yo ahorita. Claro, dígame Sí, su correo. sí, ya. A Florian Ya, perfecto. @ @inia.gub.p. Y Ajá, mi perfecto. celular es 976 81 54 55. Correcto, muchísimas gracias, doctor A Florian. Estamos usted ahí. por Estamos, sí, haberme hay una, tenido la paciencia de escucharme. no, Yo les digo que estoy un poquito con la garganta por la gripe que estamos ahorita con un clima medio. pues doblemente agradecidos por ese doble esfuerzo y gracias por compartir pues con nosotros todo de su amplia experiencia, todos sus conocimientos. Hay una consulta que están haciendo Kevin
Kevin Arnold dice, ¿qué estrategias aplicar? Me imagino que para elevar la prolificidad. Es elección. No aplico ninguna hormona, ninguna, es por selección que lo hacemos el hombre artificial, ¿no? Es seleccionar los animales que tienen mayor tamaño de camada, ¿no? Sobre los 3, hasta 3, 4, 5, 6 ya a veces no, porque salen muy delgaditos, muy chiquitos. Entonces, la selección que lo hacemos en base a 3, base 4 y base 5. De ahí vamos quedándonos todos esos animalitos, sea macho, sea hembra, y después los empadramos y eso es la heredabilidad. Es un poquito largo, por eso las líneas o las razas se hacen entre 20, 25 hasta 30 años, como ha sucedido en la raza Perú, ¿no? Que ha llevado cerca de 35 años porque no hay nada escrito sobre cuyes. Nosotros lo estamos generando como INIA, ¿no? Todo esto que ahora estamos hablando es generado de parte de algunas universidades, el INIA y algunas ONGs que venimos trabajando en cuyes, ¿no? Uh-huh. Bien, correcto. Hay una consulta acerca del estrés. Marcial Javier pregunta, ¿cómo evitar y controlar el estrés en los cuyes? A ver, el estrés generalmente, por eso les digo que tienen que tener su termómetro higrómetro, porque le va a marcar temperatura y humedad. Y en base a esas dos características, por ejemplo, si hace mucho calor, tendrían que ponerle más ventilación, ¿no? Ahora también hay unos aspersores que les ponen para mojar un poco de agua, entonces suministrarles agua, suministrarles vitamina C, a veces complejo B, todos estos ingredientes para mejorar el estrés, ¿no? Entonces, dale con este instrumento, nosotros vamos a ver la temperatura, si es alta o baja, y con eso se puede manejar tanto temperaturas como humedad. Si no tienen el termómetro, el termohigrómetro, entonces ahí tendríamos una gran falla porque así a simple vista o así a lo que nosotros conocemos, no podríamos determinar a qué temperatura estaríamos o a qué humedad, ¿no? Entonces es muy importante el termómetro y como les digo, suministrar, si hace mucho calor, hay que ponerle ventilación, también se puede poner ventilación o si no, abrir ventanas, puertas, darle agua, vitamina C, complejo B, entonces son ingredientes que pueden ayudarle a mejorar el estrés calórico. Si es frío, tendría que ponerle cortinas, en algún momento si hace mucho frío, alguna estufa eléctrica o ahora hay también las briquetas de carbón para abrigar su ambiente, ¿no? Correcto, entonces el estrés está relacionado con la temperatura directamente, no hay otro factor que lo Algo detone. que sea alimentación, ¿no? Ustedes saben que si la alimentación yo le tengo más, si yo no tengo alimentación, me cae mi cuyero, ¿no? Ahí manejen, planifiquen bien su alimentación. Como les digo, la alimentación es la base fundamental de la crianza, sea de aves, sea de cuyes, sea. Si no tienen buena alimentación, entonces los cuyes no le van a dar buenos resultados. Correcto. Bueno, ya entonces esos serían temas que van a ser tratados en el siguiente módulo, ¿no? Les recordamos que el siguiente módulo va a ser ya el manejo tecnificado y la crianza familiar y comercial de cuyes. Lo que nos ha convocado el día de hoy ha sido lo que es infraestructura y las líneas de cuyes. Así que agradecemos las consultas, su participación. Y bueno, no tenemos más consultas. Están consultando sobre el aula virtual. Hemos tenido problemas y aún no nos han dado una fecha los amigos de SUTI. Sin embargo, al finalizar les voy a hacer una inducción de dónde estamos publicando los materiales y los videos. Aparte de nuestro canal de Ready Agro en YouTube, van a poder ustedes tener acceso también al material y a los videos. Bien. Hay una aclaración que nos estaba haciendo Wilmer Guisado, doctor, sobre el Duncan-Hartley. Dice, es una cepa común de laboratorio conocida por su predisposición a desarrollar osteoartritis similar a la de los humanos. Bueno, creo que esto ya es un tema más específico. Yo agradecería
por Sí, correo ya ese te es pongo un en punto contacto más del capítulo de enfermedades. De repente se puede ver ese, también. sí, Exacto, sí. ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos también, hay otra consulta de las líneas o razas, dice que tenemos en Perú, las que usted menciona, ¿alguna de estas tuvo experiencias que el uso de la enrofloxacina en exceso de... Bueno, esas son condiciones médicas que se van a ver también en otro módulo. Así que vamos a agradecer que las puedan reservar para la siguiente charla. Y lo que es demanda y comercialización, también vamos a tener un último módulo que va a ser el día 2 de julio y el tema a tratar en el módulo 3 va a ser articulación al mercado. Así que, por favor, si usted está interesado en todos estos temas, les agradeceremos que puedan participar para esas fechas. Muy bien, tenemos una manito levantada, doctor. Damos pase a Patricia Puma, levantó la mano. Adelante, Patricia, por favor, coméntenos desde dónde se conecta. Buenas tardes con todas y todos. Estuve escuchando la charla, tenía muchas preguntas, pero estaba en movilidad, no podía hacer la llamada en este momento. Lo único que le pido, interesante, yo estoy entrando hace 2 años en la crianza de cuis solo para consumo familiar y algunas ventas, pero sí me gustaría ingresar netamente a negocio, ¿no? A que pueda ser rentable mis cuis. Creo que tengo las 3 razas ya, tenía una raza nada más y con lo que he visto ya son las 3 razas. Y lo que yo pedía es que, mire, para acá, yo llamo de Arequipa, del distrito Cerro Colorado, y en la ciudad. Nosotras estamos criando varias, como organización, varias compañeras. El problema que tenemos es que no tenemos asesoramiento o acompañamiento de profesionales para curar sus males, ¿no? No sabemos. Y entonces yo pediría en la otra charla que nos puedan capacitar o enseñarnos a nosotras mismas a ser autosuficientes, independientes, porque son animalitos. De repente, en algunos aspectos técnicos o no podemos asesorarnos bien, pero creo que con el pasar del día o de los años podemos nosotros aprender a curar a nuestros animalitos. ¿No? Entre nosotras mismas también nos ayudamos que hay que darle, no sé, matecitos de hierbabuena y otras hierbas naturales para curarlos porque no tenemos un asesoramiento con el veterinario, al menos de Agrorural, de Agroideas, porque es muy fastidioso pedir que nos visiten, nunca nos programan, mientras nos vayan programando, mientras nos estemos contactando con los profesionales, ya nuestros cuis han muerto, porque los animalitos son muy delicados, ¿no? Entonces yo le pediría, ¿no? Al menos a Rural, que por favor en estos espacios nos capaciten a nosotras, las productoras en especial, porque somos las que estamos encargadas en casa, nos puedan enseñar a poder los primeros auxilios prácticamente para nuestros animalitos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora Patricia Puma. Vamos a dejarle en el chat de esta sala. Se han hecho varias capacitaciones virtuales acerca de manejo de enfermedades. Yo espero que puedan verlo, pero igual también dentro de estos módulos está considerada la parte de crianza y probablemente ahí se traten algunos aspectos. Igual, les voy a ir dejando acá los enlaces para que ustedes puedan ver las charlas que anteriormente hemos organizado también con especialistas del INIA, médicos veterinarios, que nos han brindado esta información. No sé si doctor Floren desea acotar algo. Sí, el problema de las enfermedades es un capítulo que habría que tocarlo en otra oportunidad, pero ahí alguien quería hablar sobre la enrofloxacina. Es un medicamento generalmente para problemas infecciosos y dentro está la salmonelosis. Y ahí yo quisiera recomendarles, hay una vacuna que está produciendo el laboratorio Farvet
y que si es posible que ellos adquieran y vacunen a sus cuisitos porque está viniendo para salmonelosis y Escherichia coli. Entonces ahí podrían prevenir ya la enfermedad de salmonelosis, ¿no? Ustedes llaman al laboratorio Faber, que está en Lima, entonces él les manda la vacuna en su cajita de Ternopor, ¿no? Y es fácil, es una jeringuita descartable de esas de tuberculina, 0.3 mililitros por cuy, y se hace cada 3 meses, ¿no? Y cuesta 30 centavos de sol cada dosis. Entonces, y con eso nosotros estamos previniendo las enfermedades de salmonelosis, que es la más fuerte ahora en cuyes, y la Escherichia coli. Entonces, como les digo, para que de repente ya puedan ir adquiriendo y puedan ir previniendo las enfermedades como la salmonelosis, la Escherichia coli. En otra oportunidad, de repente, podríamos conversar ya más sobre las otras enfermedades y para ver en qué punto les podemos apoyar ya virtualmente, puesto que no hay otra manera de hacerlo, pero ya creo con la explicación y dándole los productos que lo puedan utilizar, ¿no? Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por la invitación y por haberme dado la oportunidad de dirigirme a todos los productores. Un cordial saludo y será hasta pronto. Muchísimas gracias.